están? Mi nombre es Nelson Vergara. Te doy la bienvenida una vez más a este programa Red Cristiana Hoy. Y hoy tenemos un tema bien interesante y son las doctrinas de la gracia. ¿Sabes? En muchas iglesias hoy cristianas ni siquiera se sabe qué es eso. Y eso es bastante lamentable porque estas doctrinas realmente son las doctrinas que se usaron en la Reforma y son las doctrinas que realmente le dan algo particular o que le dan realmente lo que es a la iglesia evangélica. Pero esto se ha ido perdiendo y ha sido realmente lamentable y ha sido un descuido de muchas personas, líderes dentro de la iglesia cristiana, se han olvidado de esto y ni les interesa, porque han llegado otras doctrinas que pues llaman más a la carne, como es la doctrina de que Dios te va a hacer rico, la famosa doctrina de la prosperidad, y otras cosas que uno ve en las iglesias, pero a nadie le interesa saber la verdadera doctrina. Para mí personalmente son las doctrinas de la gracia. Entonces en este programa vamos a ver la doctrina de la gracia para que aprendas. Si en tu iglesia nunca la han predicado, nunca la han compartido, hoy es el programa que te va a enseñar cada una de esas doctrinas. Así que quédate y mira el programa que va a estar bien interesante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado.
para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Las doctrinas de la gracia son una cosa maravillosa. Y le voy a decir por qué es maravilloso. Porque con las doctrinas de la gracia entendemos realmente el mensaje bíblico de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido tan light, ¿sí? Digámoslo así, tan light o tan someros, que ya pues sabemos que Jesús nos salvó porque Él fue a la cruz y como que ya eso es todo, ¿sí? Como que ya eso es todo y métase en el grupo de gente que va en la iglesia, ahí cante, alabe y escuche la palabra, pero no investigue. O sea, eso no es para el cristiano, eso de pronto es para algunos eruditos y estamos cayendo en lo que cayó la iglesia católica, que ellos decían que las interpretaciones bíblicas y los estudios profundos eran para los doctores de la iglesia. Mire, la doctrina bíblica, que son las doctrinas de la gracia, es para todo cristiano. El cristiano que no sabe qué es esto, es un cristiano que es como tomarse una sopa sin sal y sin nada, sino un agua ahí amarilla. De igual forma pierde toda la consistencia de lo que es el verdadero cristianismo. Entonces, este programa, yo he tomado a un pastor que se llama Javier Domínguez de la Iglesia Gracia sobre Gracia y vamos a ir escuchando los conceptos de las doctrinas de la gracia. Inicialmente vamos a escuchar cómo aparecen, cómo se visualizan y después vamos a escuchar de él mismo cómo es cada una. Hay un texto y es la reflexión que quiero hacerte en este video corta, que yo lo relaciono mucho con la doctrina de la gracia y es el texto de Romanos 8:30. En el texto de Romanos 8:30, la Biblia nos dice que Dios nos predestinó, que Dios nos llamó y que después que nos llamó nos justificó y a los que justificó nos va a glorificar. Aquí hay un proceso que Dios hace. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es que cuando no sabemos bien el mensaje bíblico, nos metemos como se mete también el catolicismo a tratar de llevar una fe por obras. Entonces, pórtate bien, es que si no te portas bien te va a llevar el diablo y es que si no te portas bien no vas a entrar al cielo. El comportamiento y la buena conducta sí es del cristiano, pero no es la que te va a llevar al cielo. El que te va a llevar al cielo es Dios, porque Él te predestinó, porque Él te escogió, porque Él te llamó, porque Él te justificó y porque Él te va a glorificar. Y eso es claro en todo el texto y contexto de la palabra. Si usted lee Juan capítulo 1, dice que es obra de Dios y no es obra de varón el creer en Jesús. Entonces, hay una cosa que tenemos que centrarnos y aterrizar, porque si no estamos practicando lo mismo
que se practicaba pues en la iglesia romana y los errores que han tenido estas iglesias. Bueno, ahora veamos entonces al pastor Domínguez hablando cómo aparecen las doctrinas de la gracia. Mira el video y sé que vas a quedar edificado con el pastor Domínguez. Míralo. En 1618, los seguidores de Jacobo Arminio presentan un escrito en oposición a las enseñanzas popularizadas en ese entonces que eran propias de la Reforma. Muchas iglesias en Holanda y muchas iglesias en Europa ya se habían inscrito a la confesión belga y a la confesión de Heidelberg. Y sin embargo, los arminianos, es decir, los seguidores de Jacobo Arminio, ellos no querían eso. Así que ellos, los arminianos, presentaron sus escritos al Estado holandés en esta época, en donde ellos en un documento describían su inconformidad con las doctrinas de la Reforma. Y ellos comenzaron a escribir entonces lo que ellos creían con respecto a la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres según como ellos lo creían. Este documento que los arminianos entregaron al Estado holandés provocó que representantes de la iglesia de aquel momento y más de 84 personas se reunieran en un sínodo en la ciudad de Dordt para analizar a la luz de las escrituras los escritos de los arminianos. Después de 154 sesiones, no fue una, después de 154 reuniones de esta gran cantidad de personas abriendo la Biblia durante todo el día, ellos no vieron ninguna sustancia bíblica para sus puntos de los arminianos. Por lo que decidieron presentar los 5 puntos que ellos consideraban bíblicos con respecto a los anteriores. A estos 5 puntos se les conoce como las doctrinas de la gracia, precisamente. La pretensión, y explico esta parte de la historia, ¿por qué? Porque la pretensión de los 5 puntos, que hoy se le llama 5 puntos del calvinismo, o la doctrina de la gracia, era defender la soberanía de Dios. Porque cuando usted lee los 5 puntos de los arminianos, ellos rebajan y ellos transgreden la soberanía de Dios. Entonces los 5 puntos, o las 5 doctrinas de gracia, lo que hacen es defender la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Y el objetivo de ellos era que las personas pudieran alabar la soberanía de Dios en esa exclusividad que Él tiene de salvar a quien Él quiere. Bueno, la primera doctrina que vamos a escuchar con el pastor Domínguez es la depravación total. Cuando se habla de depravación en la palabra de Dios o en estas doctrinas, pues no es que el hombre sea el tipo perverso, malo, asesino, violador, ¿sí? Porque hemos tomado esa palabra para eso, no. Lo que se refiere en esta doctrina realmente es que el hombre era incapaz completamente de acercarse a Dios. O sea, su capacidad no le daba para poder llegar a Dios. Usted se ha dado cuenta que hay iglesias donde le dicen, venga a hacer una oración para que reciba a Cristo. O sea, es usted quien va a recibir a Cristo, es la voluntad suya la que va a hacer que Cristo venga a su corazón. Mire bien lo que está haciendo y que está predicando, porque no hay voluntad humana que pueda mover a ese ser que es Dios. Es su voluntad, es la voluntad de Dios la que hace que usted acepte a Cristo. Mire, sobre la oración esa tengo que hacer un video. Primero porque esa oración la metieron, eso es de los grandes elefantes que tiene la iglesia evangélica, y la metió un tipo que se llamó Bill Bright. Bill Bright, por allá en los años 60, en Campos Cruzeiro, que era lo que él manejaba, se creó una oración y ahí empezó el cuento de la oración, ven, acepta a Cristo. Eso nunca existió, en la Biblia no aparece, el hombre no tiene capacidad de escoger a Dios, ¿sí? Si usted quiere hacerle la oración, lo puede coger por el cuello y tal vez hacer la oración la persona, pero que se convierta y que haya sido escogido y que sea justificado y glorificado, puede haber un gran trecho ahí. Y hemos caído, porque yo estuve en eso, de decirle a la gente, tienes que aceptar a Cristo.
Y entonces íbamos a un enfermo, acepta a Cristo que te vas a morir. De una cantidad de cosas y errores que uno comete cuando uno no sabe concretamente lo que es la doctrina. Alguna vez hablaba con un pastor, su nombre era Mariano, creo que ya falleció, y él me decía, Nelson, pero es que cuando yo empecé en el Evangelio esa oración no existía, y él pudo empezar por allá en los años 40, 50, y yo le dije, ¿cómo así? Yo no sabía que eso era así. Dices, no existía, sencillamente nosotros exponíamos el Evangelio en las casas, en el templo, en las calles, y cuando veíamos era gente llegando a la iglesia que nos decían que habían escuchado el Evangelio y que algo en su corazón los llevaba a que tenían que congregarse y eso. No había esa tal oración, ¿sí? El hombre realmente está incapacitado naturalmente para escoger a Dios, pero Dios no está incapacitado para escoger al hombre. Así que Dios hizo su escogencia en su voluntad y en su poder antes de la creación del mundo. Mira el video y vamos a saber un poquito más sobre lo que es la depravación total. Aquí está. La primera doctrina de la gracia es la depravación total del hombre. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se desviaron, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que enseña la doctrina de la depravación total es lo que enseña la Escritura. Y lo que enseña la Escritura es que el hombre nace completa y totalmente depravado. Eso significa que nosotros nacemos con una mente cegada para ver a Dios. Eso significa que nuestra mente está cegada para ver, para entender tanto a Dios como su palabra. Depravación total del hombre además significa que nosotros somos culpables de pecado por cuanto somos corruptos. La Biblia demuestra que sin Cristo nosotros somos pervertidos, somos corruptos, dañinos, malos, soberbios, altivos, incapaces de someternos a Dios, incapaces de conocerle, incapaces de amarle, incapaces de obedecerle. Ser totalmente depravado significa que el ser humano desde que nace odiando a Dios. El hombre es completamente depravado y la Biblia lo enseña a causa del pecado que mora en él. Cuando Adán pecó, toda la raza humana cayó en pecado. Por lo tanto, de generación en generación ha habido una transferencia de la naturaleza de pecado de Adán a cada persona. Por tanto, si eso significa que el pecado, hermanos, no solamente afecta a un área de tu vida, sino que como un veneno mortal ha afectado toda tu vida. Cada aspecto del ser humano, sus emociones, su mente, su voluntad, sus acciones, están afectadas cual veneno mortal por el pecado. A eso es que se le llama la depravación total del hombre. Efesios capítulo 2 dice que nacemos muertos espiritualmente. 1 Corintios 2 dice que nacemos en ignorancia espiritual. Juan capítulo 8 dice que nacemos sordos espiritualmente. Juan capítulo 3 nos dice que nacemos ciegos espiritualmente. Romanos 5 dice que nacemos siendo enemigos de Dios y enemigos del Evangelio. Romanos 1 dice que nacemos aborreciendo a Dios. Juan 8 dice que nacemos siendo esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Mateo 15 enseña que nacemos con un corazón corrupto que nos contamina todo el tiempo. Juan capítulo 6 dice que somos incapaces de ir hacia Jesús para buscar salvación. Por todo esto, por esta total depravación del hombre desde que nace, no es extraño entonces que la Biblia diga en Romanos 3:23, por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de nuestro Señor. El hombre nace condenado al infierno porque lo merece. La total depravación nos dice que desde que nacemos el hombre merece la condenación eterna. El hombre merece ir al infierno
y luego al lago de fuego. La total depravación, y yo se lo explicaba a mis hijos esta mañana, la total depravación no significa que el hombre llega a ser lo más malo que él puede llegar a ser. Porque no vamos a negar de que Dios en su bondad natural, en su bondad general para toda la humanidad, Él detiene la maldad de los hombres hasta donde Él quiere. Usted, siendo totalmente depravado, si usted no es creyente, siendo totalmente depravado, usted no llega a hacer todo lo malo que usted puede llegar a hacer. Tal vez algunas personas sí, porque lo hemos visto en la historia de la humanidad. Genghis Khan, ¿verdad? Hitler y otros más. Pero lo que sí dice la total depravación del hombre es que el hombre es malo y odia a Dios. Aunque no llega a ser todo malo, pero odia a Dios. Ahora, también es importante rescatar que la total depravación del hombre no desestima también la imago Dei que hay en el hombre. Todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Por eso en nosotros está la capacidad de amar a nuestros hijos, de enamorarnos, de observar la belleza del arte, por ejemplo. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero aún en esa bondad humana que hay en nosotros, esa misma bondad nos enseña en Romanos capítulo 2, que esa misma bondad es lo que nos condena a nosotros. Porque aunque es una bondad humana, ante Dios esa bondad nos acusa de pecadores. Porque al final de cuentas, cuando usted hace algo bueno, estoy hablando de un totalmente depravado, de alguien que no ha sido rescatado aún, cuando una persona es buena moralmente sin Cristo, esa bondad no lo hace para glorificar a Dios, sino que lo hace para él sentirse bien en su conciencia de sí mismo. Por lo tanto, Romanos 2 dice que esa misma bondad acusa a los hombres moralmente buenos, y esa misma bondad los va a acusar delante de Dios y los condena al infierno. Porque no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para ellos mismos. En otras palabras, el hombre está totalmente depravado, incapaz de salvarse a sí mismo. Así que el hombre está condenado al infierno porque lo merece. Por lo tanto, el hombre, porque nace totalmente depravado, necesita salvación. Ahora bien, aquí surge una gran pregunta en esta doctrina. Si todos somos igualmente depravados, si somos incapaces de buscar salvación, incluso en Cristo, la gran pregunta es, ¿quién puede ser salvo? Y eso es lo que responde la siguiente doctrina. Pues la siguiente doctrina nos dice que los únicos que pueden llegar a ser salvos son aquellos a quienes Dios elige, simplemente. Porque como el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, los únicos que se salvan son aquellos a los cuales Dios ha elegido para salvación. Bien. La segunda doctrina de la gracia es la elección incondicional. Mire, la elección incondicional, pues como leímos Romanos, en Romanos 8:30 está más que claro, ¿no? Cuando se habla de la palabra predestinación. Hubo una elección que Dios hizo sin ver las condiciones de las personas que Él eligió. Entendámoslo así, ¿sí? Dios escogió un grupo para salvación. Eso es, en pocas palabras, la elección incondicional, y este grupo cuando lo escogió no vio realmente las condiciones, o sea, no se puso a ver si era bueno o era malo, si era afrodescendiente o era inglés, no, él sencillamente escogió un grupo. Ahora, un amigo, un pastor arminiano, este hombre me dijo a mí que si Dios hizo eso, Dios es injusto. Mire, por favor, Dios nunca será injusto ni nunca ha sido injusto, siempre ha sido justo, ¿sí? Tanto así que a Cristo se le llama el justo, ¿sí? Lo que ocurre es que todos los seres humanos, y Dios es justo, y si Dios es justo como Él lo es, pues nos debió mandar al infierno porque todos pecamos y todos nacimos con una naturaleza que nos lleva al infierno. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, dijo, momentico, vamos a escoger a un grupo para que sean salvos. Ahora, ese grupo es bastante grande, pero en comparación a todos los seres humanos, pues la proporción es muy baja. Yo quiero que vean realmente, porque yo sé que estos temas son un poquito polémicos,
Hay gente, oye, una vez en una iglesia, una señora cogió una rabia, tremenda rabia cogió porque le tocaron ese tema de la elección incondicional y ella como que estaba esperanzada que algunas personas que ella conocía se convirtieran. Y entonces se tomó la cosa a pecho. Esperemos que Dios haga su obra sobre muchas personas, nuestros familiares y todo, pero ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos si Dios no los escogió? No podemos hacer nada, ¿sí? No lo podemos hacer nada. Entonces, hermano y amigo que me mira, es decisión de Dios y a Dios no lo gobierna absolutamente nadie, ¿sí? Por eso las obras no le sirven. O sea, usted puede subir lo que usted quiera de rodillas, darle dinero a la mejor iglesia, a la mejor fundación, a la mejor obra social. Si usted no fue escogido, déjeme darle una mala noticia y es que no va a ir al cielo. Es la realidad y es la realidad bíblica. No podemos decir otra cosa. Así que miremos al pastor Domínguez, Javier Domínguez, aquí lo tengo de la iglesia Gracia sobre Gracia. ¿Qué nos dice él sobre eso? Vamos a verlo. Y esta es la segunda gran doctrina de la gracia, que es elección incondicional. Efesios 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. A la doctrina de la elección incondicional de Dios se le conoce también como la predestinación. El mismo versículo 5 es un paralelo, así lo define, a la elección. Según nos escogió, y el versículo 5 dice, nos predestinó. Esta elección incondicional también es conocida como la predestinación. Hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña que antes de la fundación del mundo, Dios escogió a algunos dentro de todos los seres humanos caídos y totalmente depravados. Dios eligió solamente a algunos para hacerlos objetos de su inmerecida gracia, con el propósito de salvarlos de sus pecados y de la condenación eterna. Tenemos que entender de que Dios tiene el poder de escoger y salvar a todos los hombres si Él quisiera. Dios tiene el poder para Él escoger a todos los depravados totalmente para salvación. Así como también Él tiene el derecho de dejar que todos vayan correctamente, merecidamente al infierno. Dios tiene ese derecho de dejar que todos los pecadores vayan al infierno. Dios tiene el derecho de no salvar a ninguno. Pero, sin embargo, Él escogió a algunos para salvación, para mostrar su gracia y su bondad y su misericordia, y excluyó a todos los demás de la salvación, para así mostrar Él lo justo que Él es. A esta doctrina se le llama la predestinación. No le tenga miedo usted a esa palabra. La predestinación es algo que aparece en la Biblia y hay muchos textos completos que hablan acerca de la predestinación. Y uno de estos textos impresionantes está en Romanos. En Romanos 9, si usted me quiere acompañar en su Biblia, lo vamos a ver acá, pero me interesa que usted identifique dónde está este pasaje para que usted lo pueda estudiar en su casa. Vámonos todos a Romanos capítulo 9. Romanos 8 termina diciendo que nada de la creación nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni lo qué. Ni lo alto, ni qué. Ni lo profundo. No hay ángeles, ni potestades. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿En quién? En Cristo. Vamos a entender. Ok. Romanos 8 termina de esa manera. Pero entonces surge una pregunta. Si Dios ama, ¿por qué no todos los judíos a los cuales Pablo estaba escribiendo allá en Roma? Pudo haber surgido esta pregunta. ¿Por qué no todos los judíos, si Dios es amor, por qué no todos los judíos creen en Jesús? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Pues no, los judíos se lo preguntaron. Si Dios ama,
si nada nos separa del amor de Él. Hey, Pablo, pero ¿y entonces por qué no salva a todos los judíos? ¿Por qué no salva a Herodes? ¿Por qué no salvó a Judas? Entonces, Pablo responde esa pregunta con la predestinación, que es todo el capítulo 9. Habla de la predestinación. Entonces, vámonos al versículo 6 directamente y dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Lo que pasa es que Pablo aquí comienza a exponer que hubo un choque, específicamente aquí. Cuando él comienza a enseñar acerca de que no todos los judíos se salvan, y eso es algo que lo miraban los mismos judíos, que no todos creían en Jesucristo, Pablo explica esto con la predestinación. Entonces la pregunta que surgió fue: ¿pero cómo? Si Dios es amor, ¿cómo es posible que no todos los judíos se salven? Si todos los judíos descendemos ¿de quién? De Abraham. Entonces Pablo dice: no, tú no has entendido entonces la doctrina. Y dice esto: no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Porque ya Pablo viene trabajando la idea del Israel de Dios, que él más adelante lo va a llamar así, el Israel de Dios, que es la iglesia. Pablo lo que comienza a enseñar es que el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios, es la iglesia, juntamente con todos los creyentes que han existido desde el Antiguo Testamento. Y ahí están incluidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. A eso se le llama el Israel de Dios. Pero entonces Pablo viene y dice, por si no quedó claro, y dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos ¿qué? Hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham tuvo 8 hijos. Uno con Agar, cuyo nombre fue Ismael. El segundo lo tuvo con Sara, que se llamaba Isaac. Y los otros 6 hijos, ¿con quién los tuvo? Con una mujer llamada Sétura, con la cual se casó después de que Sara muriera. Ahora, ¿por qué esto es importante? Oiga la pregunta, ¿qué importante? ¿Qué está diciendo Pablo? De los 8 hijos de Abraham, ¿8 hijos de quién? De Abraham, el patriarca, al que Dios le dio la promesa. De estos 8 hijos, ¿cuántos fueron salvos? 1. No por ser hijos de Abraham, todos son de Abraham. 1. En Isaac te será llamada descendencia. No en Ismael. No. Solo Isaac. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo tan duramente? Que desde antes que nacieran los 8 hijos, soberanamente Dios ya había elegido antes de la creación del mundo que solo Isaac sería la descendencia salva de Abraham. Y si eso es duro, bueno, ahora viene Pablo a demostrarles de que de todos los judíos, por esa razón, no de todos los judíos que descienden de Abraham étnicamente, no todos se van a salvar, solamente aquellos que son elegidos para salvación. Y viene a hablar y dice, sigamos leyendo, versículo 10, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, el consejo de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por ¿qué? Por el que llama a la voluntad soberana de Dios. Dice, se le dijo a Isaac, el mayor servirá ¿a quién? Al menos, perdón, a Rebeca se le dijo esto. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Elección incondicional. Pablo todavía es más específico aquí en este caso. Dice,
incluso antes que los gemelos nacieran, antes de que cometieran un solo pecado, antes de que hicieran algo bueno o algo malo, para que quede en evidencia que la elección es soberana de Dios. Dios le dijo a Rebeca antes de que nacieran: el mayor va a servir ¿a quién? Al menor. En otras palabras, yo elijo para salvación al menor y el mayor no. ¿Qué? ¿Quién le puede decir algo a Dios? Ahora, usted puede llegar a pensar, como algunas veces pensamos los seres humanos, ¿no? Que reducimos a Dios como a un ser humano y decimos: ¡qué injusto! ¡Qué injusto, pastor! ¡Qué injusto! No, que Dios salve a alguno y al otro no. Eso más suena a injusticia. Pues Pablo, ¿sabe qué dice después del 13? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en quién? Pablo lo previó, que iban a preguntar eso, es obvio. Y él da la respuesta: en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Saben por qué Dios no es injusto, hermanos? Porque lo justo sería que todos fuéramos ¿a dónde? Ese sería lo justo. Así que no se puede acusar de injusto a Dios porque salva a algunos nada más. Eligió a algunos para salvación. Lo justo es que todos fuéramos al infierno. Pero Dios, para mostrar su gracia y su misericordia de los totalmente depravados, elige incondicionalmente, sin poner condición alguna al hombre, elige incondicionalmente entre todos a los que van a ser salvos. De los demás los deja simplemente que sigan corriendo en su propia perdición. Y justamente van al infierno, y a estos por gracia van a ser salvados. Por lo tanto, Dios muestra en la cruz tanto su justicia como también su misericordia y gracia. Entonces, ahí en esta doctrina surge otra pregunta. Bueno, si Dios escoge sin condición previa a algunos para salvación, ¿cómo salva a estos elegidos si son totalmente depravados? Pues la respuesta la da la siguiente doctrina: expiando sus pecados. La tercera es la expiación limitada. Usted sabe que Cristo fue al Calvario y hizo expiación. Mire, la palabra expiación significa la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. O sea, nacimos nacimos teniendo una naturaleza pecaminosa que nos iba a llevar al infierno, pero hubo algo que se hizo y fue la muerte de cruz de Cristo, o la muerte de Cristo en el Calvario, y por eso que Él hizo, por esa entrega que Él hizo, pues nuestros pecados fueron expiados, o sea, fueron completamente borrados, ¿sí? Porque al cielo llegamos es porque fuimos escogidos, pero tenemos que llegar en una condición, y es una condición de no pecado. Ahora, ese no pecado es ganado en la cruz de Cristo, no es ganado por nuestras obras. No es que ahora nos vamos a volver los santos, o como dicen por ahí, más papistas que el Papa. No, eso no es así, sino que la condición pecaminosa es quitada de nosotros por lo que Cristo hizo en el Calvario. En pocas palabras, cuando usted llega al cielo y Dios mire sus pecados, pues no los va a ver, porque a quien va a ver es a Cristo, y Cristo va a decir: yo soy el abogado, ya yo pagué por él, así que déjemelo entrar, ¿sí? Algo así, ¿no? Caricaturizando la cosa. Pero bien, esta expiación en esta doctrina, basado en lo que venimos hablando, es limitada. O sea, ¿por qué? Cristo no muere por todos los seres humanos, porque si hay una escogencia, Él no puede morir por todos los seres humanos. Su expiación o su obra expiatoria, pues es para los escogidos de Dios. Así que, hermano que ha sido escogido, alégrate porque Cristo se entregó por ti. Vamos a ver lo que dice el pastor Domínguez sobre la expiación. También un tema controversial. Yo lo entiendo perfectamente, lo acepto y estoy convencido. Tal vez tú tienes dudas, pero mira al pastor Domínguez
y aclara un poquito tus dudas, o bueno, no sé qué vas a hacer, pero míralo, creo que te va a edificar, míralo. Ahora, a esta doctrina se le conoce como la expiación ¿qué? Limitada. Digan conmigo, expiación limitada. Vamos a leer Hebreos 2 del 16 al 17. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La doctrina de la expiación limitada dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir solamente por los elegidos, para que por medio de su sangre sus pecados fueran perdonados y libres de toda condenación. Desde el Antiguo Testamento nosotros logramos ver que esto fue anunciado así. En el Antiguo Testamento usted recordará que Dios estableció un sistema de expiación de pecados, un sistema legal de expiación de pecados para los creyentes del Antiguo Testamento. Dios anunció mediante estas ofrendas de expiación que Él pedía, que eran para perdonar el pecado del pueblo, que se debería de derramar la sangre de un cordero sustituto para que entonces el perdón de pecado fuera efectivo. La palabra, hermanos, expiación significa cubrir. El sentido es que Dios, al mirar la sangre del cordero cubriendo el propiciatorio, su ira entonces fuera satisfecha y por lo tanto ahora Dios podía justamente perdonar los pecados. ¿Por qué digo justamente? Porque ya había una sangre derramada, no del pecador, sino del sustituto que murió en lugar de él, que era el cordero. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Entonces, cuando Dios miraba a la sangre del cordero que sustituyó al pecador, esa sangre era como que el pecador la hubiera derramado. Entonces Dios, al mirar la sangre puesta sobre el propiciatorio, entonces Dios ya justamente como un juez, Él podía ya absolver de pecados a los pecadores, representados en el cordero que murió y derramó su sangre. Eso es así porque su ley entonces ya ha sido cumplida a través de la muerte del pecador representada en la muerte del cordero que le sustituía. Ahora bien, ¿por qué se le llama expiación limitada? Porque la Biblia nos enseña que la muerte de Jesús fue para proveer verdadera y real salvación a sus elegidos. Hay algunas personas que se llaman a sí mismos calvinistas de 4 puntos, dice. Pero decir calvinista de 4 puntos, al final te queda solo con 2. Porque para entender la expiación limitada, tú tienes que creer totalmente depravación, tienes que entender la total depravación y tienes que entender la elección incondicional. Hay algunos que dicen, no, Jesús vino a morir por todos los seres humanos. Bueno, pero entonces si Jesús murió y derramó la sangre por todos los seres humanos, 2 preguntas. ¿Por qué hay personas en el infierno? Porque todos tendrían que ser salvos. Porque tú estás diciendo que la sangre de Jesús se desperdició y no fue efectiva. Y en segundo lugar, si Jesús murió por todos, por toda la humanidad, ¿por qué las ofrendas expiatorias, cuando Dios perdonaba al pueblo, por qué no perdonó a los egipcios y a los sirios cuando ellos ofrecían estos sacrificios? ¿Por qué solo al pueblo de Dios le perdonaba? La expiación limitada nos enseña que la muerte de Jesús en la cruz solamente fue por sus elegidos. Por ellos derramó su sangre. Para salvar a los elegidos. Pues ¿cómo los va a salvar? Si están totalmente depravados, muriendo por ellos. Y por eso leamos bien este versículo que leímos en Hebreos, es bien impresionante. Dice una vez más Hebreos 2. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Bien, aquí ahorita el escritor de Hebreos va a responder la pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por toda la humanidad o solo por los elegidos? Él va a responder esta pregunta. Y dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió ¿a quiénes? ¿A la descendencia de quién? La gran pregunta, cuando habla de la descendencia de Abraham, ¿está hablando de toda la humanidad? ¿De quién está hablando? Solo los elegidos, claro. Usted hoy lo puede responder porque entendió la doctrina anterior. Cuando la Biblia habla de la descendencia de Abraham con respecto a salvación, no se refiere a los 7 hijos,
Se refiere a esto, se refiere al linaje, al que Dios eligió para salvación. Entonces el versículo dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pero luego vea lo que dice. Por lo cual debía ser en todo ¿qué? Semejante a quienes. ¿Cómo les está llamando las personas que él iba a salvar? Hermanos, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo le llama? Hermano. Ahora, para entender lo impresionante de esta palabra, hermanos, hay que entender el tiempo verbal. Dice, por lo cual, ¿qué dice? Debía ¿qué? Ser. De antemano pido disculpas por lo que voy a decir, pero cuando uno lee el debía ser, uno se da cuenta que es un indicativo y está en pretérito imperfecto. ¿Qué significa eso? Un indicativo, a diferencia, por ejemplo, del imperativo. El imperativo te dice lo que tienes que hacer, el verbo imperativo. El indicativo te dice de algo que simplemente es un hecho real. No es una posibilidad, no es una hipótesis, no es algo que pudiera suceder. No, el indicativo te dice algo que sucede y como está en tiempo pasado es algo que ¿qué? Que sucedió. Ahora, pero como están imperfectos, si fuera en tiempo perfecto sería ya pasó. No, pero como es imperfecto, pretérito imperfecto, está diciendo que eso real que pasó en aquel entonces, aún hoy en día sigue ¿qué? Sucediendo. Hermoso. Entonces dice, es decir, que aquella acción del pasado, sus efectos siguen estando ¿qué? Presentes. Por lo cual dice, debía ser en todo semejante a quienes. En otras palabras, lo que está diciendo el versículo es que de alguna manera las condiciones requeridas por el Padre para que el Hijo viniera a la tierra era para que Él fuera como quienes, como los que habría de salvar a sus elegidos. ¿Y cómo le llama a esta descendencia de Abraham? Antes de morir por ellos, ¿cómo le llama? Hermanos. O sea que solo está hablando de quiénes. De los elegidos, solo de los elegidos. Porque les dice hermanos. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para venir a qué? A ser misericordioso y fiel ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo Jesús vino a ejecutar, a mostrarse como fiel sacerdote y misericordioso sacerdote? En la cruz. Él vino antes de la cruz. Y le llama hermanos a los que iba a salvar. Y luego dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y aquí viene impresionantemente la frase. Para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. ¿De quién? ¿De quién, hermanos? Entonces, ¿cuáles fueron los pecados que fueron expiados en la cruz? ¿Los de quién? ¿Solamente los de quién? Solamente los del pueblo, que a la vez se le llama hermanos, que a la vez se le llama antes como descendencia de Abraham. Entonces solo está diciendo el versículo que Él vino a expiar los pecados ¿de quiénes? De sus elegidos. Expiación limitada. Ahora, aquí surge otra pregunta. Bueno, pero si la expiación limitada es una obra de Dios, ¿cómo sucede eso? ¿En qué momento son salvados los elegidos? Ya tenemos la obra satisfecha de Dios. Está la sangre del Cordero derramada en la cruz. Sabemos que son elegidos, pero están totalmente depravados. Ellos no pueden voltear a ver a Dios. Es más, no es que no puedan únicamente, no quieren. Están incapacitados moralmente y espiritualmente para hacerlo. Y si está la sangre ahí y son elegidos, pero están totalmente depravados, ¿cómo entonces o en qué momento se va a ejecutar esa salvación? Viene la siguiente doctrina, que da la respuesta. Y es cuando se vuelva su gracia irresistible. La cuarta doctrina habla de la gracia irresistible. Entonces miren todo lo que viene sucediendo. Dios nos escoge, venimos a la vida, ¿sí? Cristo murió por nosotros los que fuimos escogidos y cuando llegamos a la vida, en algún momento de la vida, esa gracia, ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, por la obra de su Hijo, a través de su Espíritu Santo, llega a nosotros, y cuando llega a nosotros, porque nosotros no vamos a ir a Él,
¿sí? No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Cuando Él llega a nosotros, nosotros no nos resistimos. O sea, hay una operación del Espíritu Santo para no resistirse a la obra de Dios que fue desde antes de la creación del mundo. Digamos que ese es, en pocas palabras, lo que es la gracia irresistible. Así que no nos podemos resistir a la operación de Dios. Seremos salvos y seremos salvos porque Dios así lo quiere. Y cuando Él quiere algo y cuando Él escogió algo y cuando ya Él se comprometió en algo, amigo y hermano, no hay poder que pueda con el Señor. Así que mira al pastor Domínguez y darle gloria a Dios con esta enseñanza. Míralo. Digan conmigo, gracia irresistible. Mateo 9:9 dice, hermoso versículo, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Wow, a mí me impresiona este versículo porque mire, si había gente malvada en el tiempo de Jesús, eran los cobradores de impuestos. Recordemos de que el pueblo judío al tiempo de Jesús era un pueblo esclavo. ¿Recordamos eso, hermanos? Después de Salomón, cuando él muere, el reino se divide en ¿cuántas partes? En 2. Luego son enviados al exilio, ¿sí o no? Primero estaban los asirios. Luego vinieron los babilonios con el reino del sur. Pero resulta que siendo esclavos, lo que pasa es que para nosotros la palabra esclavo, lo pensamos que estaban con grilletes. No. El pueblo judío vivía ahí. Ellos vivían, se reproducían, tenían sus negocios. Lo que pasa es que quien los gobernaba era un rey distinto. Estaban bajo un imperio. Entonces, cuando Babilonia viene y se lleva al exilio al restante de los de Judá, luego de los babilonios, ¿quiénes vinieron y los conquistaron a los babilonios? Los persas. Luego de los persas, ¿a quiénes conquistaron los persas? Los griegos, con Alejandro Magno. ¿Y a los griegos quién los conquistó? Los romanos. En el tiempo de Jesús, Roma era el dueño de los judíos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los cobradores de impuestos eran puestos por el gobierno, por el imperio, pero eran judíos. Entonces, el trato era así. Tú vas a cobrar lo que quieras. Vas a cobrar lo que quieras a tu pueblo. Pero de todo eso a mí me vas a dar un porcentaje al imperio. Entonces, y la otra parte tú te quedas y con eso vas a vivir. Entonces, si quería más, si el cobrador de impuestos quería tener más para él, ¿qué tenía que hacer? Cobrar más. Y fue usurero. Él puso unos impuestos ridículos. Tenía agobiado a su propia sangre, su propio pueblo, para él hacerse rico. Por eso que eran tremendamente odiados y por eso ellos sí mostraban una total depravación. Y resulta que un hombre totalmente depravado, cobrando el impuesto, estando sentado todavía en la mesa, Jesús llega y le dice, sígueme. Y simplemente, ¿qué hizo el hombre? ¿Por qué? Porque el día de tu salvación, la gracia que por tantos años tú estuviste resistiendo, se vuelve ¿qué? Irresistible. Por gracia de Dios. La Biblia nos enseña que aunque el hombre es totalmente depravado, en el día de nuestra salvación, Dios vencerá nuestra resistencia natural a creer en Él por medio de regenerar nuestro espíritu, hacernos nacer de nuevo. Su gracia vencerá nuestra resistencia por su bondad y salvación. Por eso en Juan 6:44 Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. La gracia irresistible nos enseña que tanto la fe para creer en Jesús como el arrepentimiento necesario para perdón de los pecados son un don de Dios, un regalo inmerecido. Es parte de la gracia soberana de Dios para sus elegidos. Hermanos y hermanas,
La gracia irresistible nos demuestra que no hay nadie, no hay asesino, no hay prostituta, no hay homosexual, no hay mentiroso, no hay ladrón, no hay marero, no hay orgulloso, no hay irascible, no hay arrogante, no hay ofensor que Dios no pueda vencer y traerlo con arrepentimiento y fe a los pies de Jesús para una conversión real. Nadie se puede resistir a la gracia de Dios cuando Dios decide salvar a esa persona. Nadie se puede resistir. Es un acto soberano de Dios. ¿O no te acuerdas de tu conversión? Que ese día tú no te pudiste resistir a Jesús. ¿No te acuerdas cómo lloraste ese día? ¿No te acuerdas lo que pasó en tu corazón? El gozo que eso provocó en tu corazón. Y por años tú pasaste odiando. Te burlabas de los cristianos, te burlabas de las iglesias. Odiabas a quienes predicaban el evangelio. Les llamabas ridículos. Y ahora tú eres el llamado ridículo. Para gloria de Dios. Porque Él te salvó a ti. No es que tú encontraste la salvación. No es que tú te ganaste la salvación. No. Dios te encontró a ti. Dios te salvó a ti. Dios te atrajo a Él con gracia irresistible. Pero esta doctrina entonces nos lleva a otra pregunta. Esa salvación que Dios da el día de nuestra salvación, ¿es para siempre? ¿Se puede perder? ¿Acaso podemos perder esa salvación que tanto costó a Jesús? Veamos, totalmente depravados. No podemos mirar a Dios, entonces Dios elige. Pero para salvarlo necesita la sangre. Que se cumpla la ley, manda a su Hijo a que muera y derrame la sangre por estos elegidos. Pero aún así ellos no pueden voltear a ver la sangre. Entonces Dios en su gracia los regenera, los hace nacer de nuevo, les da un nuevo corazón, les da la fe necesaria para creer, creen. Entonces la gran pregunta es, si todo eso costó, ¿esa gracia solo es para un día? ¿Esa salvación dura solamente una hora? ¿O es una salvación para siempre? ¿Qué es lo que ayuda a los escogidos de Dios, ya salvos, a seguir a Jesús hasta el final? Viene la quinta doctrina de la gracia, que es la perseverancia de los santos. La última doctrina es la perseverancia de los santos. Hemos hablado de que el cristiano es escogido desde antes de la creación del mundo, según lo que nos dice la Biblia, y en la vida, en la vida terrena, cuando aparecemos en la tierra, pues se nos hace real esa escogencia, y se nos hace real porque comenzamos a sentir algo en nosotros, que es la operación del Espíritu Santo, y yo lo puedo decir, mire, personalmente lo puedo decir. ¿Qué cambió en el momento que yo me convertí? En el momento que yo me convertí no fue en el momento que yo hice la tal oración esa de la fe o del pecador. No. Pudieron pasar años y por eso yo esa oración lamentablemente es un engaño, ¿sí? Pudieron pasar muchos años, puedo decir que pudieron pasar más de 5 o 6 años desde la oración hasta que yo realmente me convertí. Y es que se comienza en el momento que uno se convierte o que el Espíritu Santo lo convierte, porque debemos hablar así, el Espíritu Santo comienza a operar en uno de una forma que uno comienza a rechazar el pecado interno de uno. O sea, comienza uno inicialmente a verse uno mismo como algo, ¿sí?, que no está bien. O sea, comienza uno a diferenciar la santidad de Dios y la desgracia o la inmundicie que es el ser humano. Los seres humanos que no se convierten no sienten eso. Todo lo contrario, se sienten es muy bien y el ego lo tienen pero a millón, ¿sí? Lo tiene a millón y no hay un quebrantamiento ni hay un, ¿sabe qué? Estos pecados, pues voy a tratar de no hacerlos, voy a dejarlos, sé que es pecado. Con esto no quiero decir que la persona se vuelve ya perfectamente más papista que el Papa, no. Pero sí comienza una lucha interna. Hay algo interno
que te comienza a quebrantar, a mover, a que tú no puedes andar como andabas. Entonces, eso sucede en un momento, pienso yo, inesperado, porque tú no sabes. Solamente el Espíritu Santo comienza a trabajar. Y puede ser que tú tengas 10, 15 años de estar metido en una iglesia evangélica. Es más, puede ser que tú estés predicando dentro de una iglesia evangélica y no te hayas convertido. Y eso pasa mucho. Y hay mucha gente en la iglesia evangélica y hay mucha gente que se cree pastor y están predicando y ¿sabe qué? No le ha amanecido. No le ha amanecido, hermano. No le ha amanecido. Y eso es lo que es peligroso. Peligroso. Bueno. Entonces la perseverancia de los santos es que Dios va a guardar a esos santos, a esos hombres que Él escogió para llevarlos a la gloria. O sea, en la tierra Dios va a hacer su operación. Los va a cuidar en el sentido de que estos hombres traten de mantener esa mente, de mantener esa actitud, ¿sí? Hasta llevarlos pues a la gloria de Él, ¿sí? A la gloria de Dios. Acuérdense, no es que estos hombres se van a volver perfectos. No, vamos a tener, somos personas, somos seres humanos, pecamos, ¿sí? Pero vamos a tener una conciencia diferente cuando pequemos. O sea, cuando pequemos sabemos que hemos pecado, que hemos cometido y tenemos que ir a arrodillarnos, tenemos que ir a postrarnos, a quebrantarnos ante el Dios y tenemos que coger nuestro ego y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo. Tú eres el que puede, ayúdame. Entonces, esa es la actitud, ¿sí? La actitud. Entonces, la perseverancia más que todo es la actitud, la conciencia que el cristiano tiene y esa conciencia se la crea Dios tratando de cuidarlo o cuidándolo hasta el día que esa persona pues muera y ya Dios se la lleve de la tierra. Hay varias interpretaciones, pero pienso que esa es como que la más regular, la que yo más comprendo. Y bueno, vamos a ver al pastor Domínguez, qué nos dice él sobre esto. Míralo y pues ampliamos un poquito más el argumento. Míralo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que es la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, la Biblia afirma que todos aquellos a los que Dios elige, Él llama. Y a los que Él llama, justifica. Y a los que Él ha justificado, Él salva. Y a los que salva, preserva para la eternidad. Si usted es un verdadero creyente, usted perseverará en la fe y en obediencia a la palabra de Dios. No será perfecto usted en su andar, pero usted va a caminar todo el tiempo en arrepentimiento y con perseverancia a la voluntad de Dios o en la voluntad del Señor. Lo que estoy tratando de decirles es que esa frase, salvo siempre salvo, es peligrosa, es propio de las sectas. La perseverancia de los santos no es salvo siempre salvo, porque la frase salvo siempre salvo lo que está diciendo es que usted puede pecar lo que quiera, como usted quiera, y morir pecando en lo peor del pecado, pero que si usted hizo una pequeña oración, entonces usted se va al cielo. Esa es una herejía. ¿Por qué? Porque la evidencia de que somos cristianos es que caminamos en la voluntad de Dios, imperfectamente, pero caminamos. Cuando caemos, su gracia nos levanta. Cuando nos elevamos y nos vemos orgullosos, su gracia nos quebranta. La vida del cristiano no es perfecta. Seguimos pecando, pero su gracia irresistible es tal en el tiempo presente aún, que Él nos lleva a arrepentimiento, a confesar nuestros pecados en Él, para regresar a Él y caminar en su voluntad. En otras palabras, lo que nos enseña la perseverancia de los santos es lo siguiente: que cuando tú fuiste predestinado para salvación, significa que también que fuiste predestinado para santificación. El que es verdadero cristiano llegará al final, cuando Cristo venga por segunda vez, irá al cielo, no porque no pecaba, es porque Dios lo santificó cada vez que él pecaba. La gloria de que un cristiano llegue al final
va a ser solamente y exclusivamente del Dios soberano. La perseverancia de los santos nos dice a nosotros que usted no será sin pecado, pero no va a practicar el pecado. Hasta el fin de sus días usted gozará de la salvación de Dios. Porque el que practica el pecado, dice Juan en su carta, ese no ha conocido a Dios. Y no vayamos con pecados escandalosos, pecados no escandalosos, mentiras, pornografía, corrupción. Esa persona no es cristiana simplemente. Porque no tiene obras de arrepentimiento en su vida. No estamos pidiendo perfección, pero tienen que haber evidencias de la obra de gracia salvadora en la vida de cada persona. Así que la base de la preservación de los santos es que la elección incondicional de Dios, la predestinación, no solo es para salvación, sino para santificación y para glorificación. El que fue predestinado para salvación, fue predestinado para santificación y fue predestinado para la glorificación futura en la segunda venida de Jesucristo. Y es lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también ¿qué? Lo hará. Hablando por sus elegidos. Por eso dice: fiel es el que os llama, el que eligió, el cual también va a lograr esto. La predestinación de salvación es predestinación también de santificación y glorificación. Ahora, para concluir, ¿cuál es la belleza de las doctrinas de la gracia? Para mí las doctrinas de la gracia, hermanos, son doctrinas hermosas, porque tienen su gran hermosura y son muy valiosas para nosotros por diferentes razones. ¿Por qué es importante predicar de las doctrinas de la gracia? ¿Por qué es importante enseñarla a nuestros hijos? ¿Por qué es importante hablarla a las personas? Por varias razones, de las cuales quiero mencionar 8. Primero, porque por ellas, por las doctrinas de la gracia, es que podemos observar la belleza del Evangelio. Hermanos y hermanas, al comprender nuestra total depravación y la santidad absoluta de Dios, es que entonces nosotros podemos ver el Evangelio en toda su hermosura y gloria. Cuando tú te ves pecador y ves a un Dios santo y ves esa imposibilidad de unión, entonces tú admiras el Evangelio. Porque lo que el hombre no pudo lograr y no puede lograr, Dios lo hizo a través de Jesucristo y nos llama a través de su precioso Evangelio. Amén, hermanos. La doctrina de la gracia nos ayuda a entender, nos ayuda a observar lo hermoso que es el Evangelio para la salvación de nosotros, sus elegidos. En segundo lugar, las doctrinas de la gracia son hermosas porque por ellas podemos vivir humillados ante Dios. Las doctrinas de gracia exaltan tanto a Dios, es decir, las doctrinas de la gracia exaltan tanto a Dios y humillan tanto al hombre que evitan que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que deberíamos de tener. Las doctrinas de la gracia nos humillan tanto a nosotros que ponen un límite a nuestro orgullo al hacernos ver que el que se lleva toda la gloria soberanamente de la salvación del hombre, de la santificación del hombre y de la pronta glorificación de los cristianos es solamente Dios. No es usted, no soy yo, es Dios. En tercer lugar, la belleza de la doctrina de la gracia es porque las doctrinas de la gracia nos ayudan a vivir en santidad ante Dios. Porque nos enseñan que la gran prioridad de la vida, hermanos y hermanas, no es la felicidad. Las doctrinas de la gracia nos enseñan que la prioridad de vida de un cristiano es la santidad, no la felicidad. Por lo tanto, en lugar de vivir para nosotros mismos, al entender las doctrinas de la gracia, queremos vivir para el que nos rescató soberanamente a pesar de nuestra depravación total. En cuarto lugar, las doctrinas de la gracia son hermosas porque las doctrinas de la gracia nos motivan a glorificar a Dios y no a nosotros. Porque hemos sido salvados sin merecerlo, sabemos de que Dios es el que merece nuestra adoración. La adoración siempre es espontánea en el corazón que reconoce que no ha merecido la salvación por medio de Jesús. En número 5, las doctrinas de gracia son hermosas
porque nos llevan a querer expresar con acciones de gracias mi amor por la obra de Cristo y mi amor por Cristo. Las acciones de gracia, la vemos en los Salmos, provienen de un corazón redimido, agradecido por esa redención. En sexto lugar, y presta atención a este punto, en sexto lugar, las doctrinas de la gracia son hermosas porque nos llevan a admirar la Trinidad de Dios y su obra. ¿Ya notó usted que la Trinidad está envuelta en las doctrinas de la gracia? Dios el Padre elige. Jesucristo muere y resucita expiando nuestros pecados por sus elegidos. Y el Espíritu Santo es el que llama con gracia irresistible y nos protege y nos preserva a los santos para la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos en las doctrinas de la gracia para salvación de los hombres. Número 7, entender las doctrinas de la gracia nos trae felicidad. Porque cuando alguien entiende las 5 doctrinas de gracia, esa persona puede vivir ahora seguro, amado y se siente protegido para la eternidad. ¿A cuánto les da seguridad comprender las doctrinas de la gracia? Es impresionante, da seguridad eterna. Uno sabe que Dios, que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Y número 8, las doctrinas de la gracia son hermosas. Porque entender las doctrinas de la gracia nos lleva a depender totalmente de Dios. Porque si Jesucristo es mi Salvador, entonces significa que ese Jesucristo es mi todo suficiente para cada día. Por lo tanto, no dejaremos de depender de Él todos los días, porque Él es nuestro Dios Salvador. Se nos acabó el tiempo, ha sido maravilloso. Yo sé que es controversial la doctrina de la gracia, mucha gente no la acepta, mucha gente no la quiere aceptar, pero yo te propongo estudia la Biblia y estudia la basada. Mira, hay algo que se pierde y es que hubo una reforma, ¿sí? Acuérdate que la iglesia evangélica nace de una reforma que se le hace al catolicismo. Comienza a ver las personas de esa reforma, comienza a estudiar las posturas y yo sé que te vas a dar cuenta de algo y es que la postura de Pablo, la postura de algunos católicos que estuvieron en esa iglesia y la postura de los reformados y de muchos hombres, aunque varíen algunas cosas en su doctrina, te va a llevar a la conclusión de que en una cosa estaban de acuerdo y eran las doctrinas de la gracia, ¿sí? En las doctrinas de la gracia, que hoy, desde hace como unos 40 o 50 años, se perdieron, se hundieron en el mar de la inopia, ¿sí? Y sencillamente las sacaron de la iglesia y se volvió el desorden más grande, la iglesia evangélica, y qué decir de las otras denominaciones que nunca la han tratado, pues peor la cosa. Hoy le damos gracias a Dios porque algunas iglesias todavía cuidan esta doctrina, más aquellos que son bautistas reformados, los presbiterianos, algunas iglesias, digamos que independientes también lo hacen, pero la gran mayoría de las iglesias están metidas en otro cuento, en el cuento del apóstol, del Espíritu Santo, que es, mejor dicho, va a tumbar a Raimundo y a todo el mundo, del profeta que tiene que hablar este domingo, una cantidad de locuras, hermano, perdóneme, pero eso no es serio y se está haciendo un gran daño a las personas que van pues a buscar a Dios y a buscar su doctrina. Entonces, no siendo más, nos volvemos a ver en un próximo programa. Estate pendiente aquí en Red Cristiana Hoy. Que Dios te bendiga. Aquí está el email. Escríbeme, así sea para saludarme. Y pues, para adelante la cruz, mi hermano. Hay que seguir y hay que seguir predicando a Cristo. Seguir, no te vayas ahora de pronto a desmotivar. Órale a Dios para que te aclare pues tu doctrina. Y sencillamente sigamos expandiendo el reino, porque eso fue lo que nos mandó Dios en esta tierra. Que Dios te bendiga y nos volvemos a ver en un próximo programa. Chao.